Compañeros, hoy vamos a destapar el expediente clasificado que los grandes medios de comunicación corporativos se niegan a tocar. Caracol, RCN y Revista Semana guardan un silencio mafioso y cómplice frente al escándalo internacional que hoy acorrala al abogado y candidato presidencial favorito de la extrema derecha. Le vamos a volver a quitar la máscara al señor Abelardo de la Espriella. Sí, ese mismo que en sus inicios se hacía llamar Papuchis, cuando era un simple corista del cantante vallenato Iván Villazón. Hoy les vamos a demostrar una vez más, con pruebas periodísticas y judiciales y nuevas investigaciones, que este falso moralista no es más que un tigre de papel, un cobarde cuyo éxito está manchado con los dineros más oscuros de la mafia y la sangre de este país. Antes de hablar de sus negocios internacionales, hay que recordar de dónde viene este personaje. Según las investigaciones y los testimonios ante la Fiscalía, el señor de la Espriella forjó su carrera sirviéndole de relacionista público a las Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, fue él quien ayudó a llevar al sanguinario Salvatore Mancuso al Congreso de la República. Noticias 1 reveló la contabilidad secreta de las AUC en Santa Fe de Ralito, la mesa de negociación de los paras en Córdoba, donde quedó registrado cómo los comandantes paramilitares entregaron sumas escandalosas, como 256 millones y 420 millones de pesos a la fundación dirigida por de la Espriella para financiar foros universitarios, la mencionada FLIPAS, donde era el representante legal nada más y nada menos que con Sor Teresa Gómez. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es esta señora con nombre de monja? Compañeros, que no los engañe ese nombre, porque Sor Teresa Gómez Álvarez fue una de las mujeres más cercanas a los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil. Su papel en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, durante las últimas 2 décadas del paramilitarismo, fue promover el proyecto contrainsurgente a través de la expropiación ilegal de predios rurales en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó. Esta señora también aparece como representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpascor. Esta fundación, Funpascor, fue la encargada del manejo de una parte importante de las finanzas de los paras. Y un dato no menor, Sor Teresa está condenada a 40 años por estos casos, pero el señor Tintirillo y candidato no ha parado ni un solo día de cárcel por esto. ¿Cómo esto no es un escándalo? ¿Cómo nadie cuestiona estos nexos el filipichín? Familia, es hora de abrir los ojos y ver que este señor está acostumbrado a hacer sociedades y negocios con personajes de este talante mafioso, y así se autodenomina el salvador de la patria. Continuando en la línea de la investigación, tenemos que es de esa misma época de donde surgen los oscuros rumores sobre el dinero perdido y el supuesto robo que este tigre de papel le habría hecho a los propios comandantes paramilitares. Pero el verdadero escándalo, el que le causó pánico absoluto, ocurrió años después, cuando Abelardito quiso jugar a ser un magnate internacional. Según la impecable investigación del periodista Gerardo Reyes, en el año 2018, de la Espriella abrió una oficina en Miami para tramitar casos de extradición. Allí su principal guía y hombre de confianza terminó siendo nada más y nada menos que Jorge Luis Hernández, alias Boliche, un tenebroso exfinanciador de los paramilitares, narcotraficante y doble agente informante de la DEA y el FBI. Este personaje, oscuro, es familiar del cantante vallenato Iván Villazón, pero, oh sorpresa, como les dije antes, Abelardo de la Espriella fue corista de Iván Villazón. En una investigación, Daniel Coronel reveló cómo fue la participación de Abelardito en un disco de Villazón como corista, disco en el que aparecía en los créditos y llevaba el remóquete de Papuchis. Ahora miran que las conexiones todas encajan, todas las líneas se unen, y eso es de lo que se esconde el candidato. Boliche fue el hombre encargado de enviar cargamentos de drogas para los paras del Bloque Norte, liderada por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Fue capturado en Valledupar cuando se entregó temiéndole a una amenaza directamente del sanguinario Salvatore Mancuso por un presunto robo de negocios de narcotráfico. Según el gran periodista Gerardo Reyes, Boliche introdujo a Papuchis en el turbio mundo de los abogados de narcos, y fue precisamente este alias Boliche quien le llevó a de la Espriella uno de sus contratos más lucrativos, la representación legal de Alex Saab, el poderoso testaferro de Nicolás Maduro. Aquí empieza la película de terror para el tigre de papel. Saab, estando investigado, necesitaba pagarle a sus abogados en Estados Unidos, pero no podía hacerlo directamente porque era dinero sucio, producto de la corrupción. Así que montaron una operación de lavado de activos, utilizaron a Boliche y a un respetado profesor universitario llamado Bruce Bagley para lavar $2.8 millones que venían de Alex Saab. El FBI descubrió la operación.
El profesor Bagley y alias Boliche fueron procesados y condenados por el gobierno de los Estados Unidos, pero escuchen la perla de esta historia. En el expediente oficial del fiscal de Nueva York, en el renglón donde se identifica quién fue el verdadero beneficiario final de esos 2.8 millones lavados, el nombre aparece tachado con marcador negro, censurado para proteger a alguien. ¿A quién le llegaron esos millones lavados si De la Espriella era el abogado principal de Saab en ese momento? Y la red se sigue cerrando. La justicia estadounidense también empezó a acorralar a uno de los socios principales de la oficina de la Espriella, el abogado Daniel Peña Redonda, señalándolo como un coconspirador no acusado en la red de extorsión a narcotraficantes que manejaba el mismo alias Boliche. Al ver que sus socios caían, que la DEA investigaba el lavado de 2.8 millones de dólares y que el agua sucia le llegaba al cuello, ¿qué hizo el valiente defensor de la derecha? Entró en pánico absoluto. De la noche a la mañana, De la Espriella cerró sus negocios, sacó a sus hijos de los lujosos colegios en Miami, abandonó la profesión de derecho y huyó despavorido a esconderse en Italia. El tigre de papel salió corriendo para no enfrentar a la justicia norteamericana. Pero bueno, esto será tema de otro video. Continuemos. Familia, lo que acabamos de exponer es la prueba reina de que los grandes ídolos de la derecha son de barro. Caracol y RCN callan ante las pruebas de la justicia estadounidense, pero aquí no nos callamos. Compañeros, aquí la pregunta obligada. Viendo que De la Espriella huyó a Italia justo cuando el FBI condenó a sus socios por lavar 2.8 millones de dólares de Alex Saab, ¿creen que el nombre tachado en el expediente de Nueva York que recibió esos millones sucios es el de él? ¿Puede un hombre con estos oscuros nexos aspirar a la presidencia sin dar explicaciones sobre tantas revelaciones y pruebas en su contra? Pausen este video, bajen a la caja de comentarios y dejen su opinión, que el país y los incautos que andan repitiendo como cotorras firmes por la patria se enteren y digan firmes por el narco. Y mientras comentan, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora. Y para los suscriptores más fieles que día a día hacen esto posible, denle como siempre un inmenso like y compartan en todas sus redes sociales esta revelación histórica sobre el Matagatos. Compañeros, lo más importante, la misión vital es ir a las urnas este 31 de mayo. Hagamos que las palabras de Cepeda se hagan realidad. Te invito a votar masivamente para que Iván Cepeda sea presidente en primera vuelta. No podemos darles el lujo de una segunda vuelta donde las mafias tradicionales y la reencarnación de los parcos se unan. Y mucha atención, compañeros. Les pido que se queden hasta el final de este video. No se vayan, porque la revelación que hace Gerardo Reyes para el cierre es brutal y destapa algo muy delicado para esta campaña presidencial. Recordemos, el cambio se asegura en la primera vuelta. Hasta la victoria siempre. Comenzamos. La relación entre Boliche y Abelardo de la Espriella no fue una relación que se mantuvo oculta, ni más faltaba. Hay incluso fotos que así lo demuestran, pero ¿cómo sería de real la relación que hasta Vicky Dávila, en su famosa entrevista con Abelardo de la Espriella, le pregunta por su relación con Boliche? Y miren lo que responde. Cuando yo le menciono a Jorge Hernández, alias Boliche, ¿qué se le viene a la cabeza? Un informante de la DEA, al que conocí por la DEA en la oficina de un abogado norteamericano. Algunos están pensando que como le acaban de ampliar los cargos porque está preso en los Estados Unidos, que le va a salpicar la campaña a Abelardo de la Espriella. ¿Qué les dice a esas personas? Vicky, no tengo nada que ver con eso. Es que por eso, pero el mismo cuento me lo inventaron cuando Jorge Luis Hernández tuvo un lío en Estados Unidos por el tema de Saab, y ya de eso han pasado 5 años y no pasó nada de lo que dijeron que iba a pasar. Las responsabilidades son individuales. Yo respondo por lo que hago yo. Le preguntamos aquí en A Fondo a Gerardo Reyes si realmente era cierto lo que decía Abelardo de la Espriella sobre su relación con Boliche, que había sido una persona pues como que sin mucha importancia cuando él llegó a Miami. Y miren lo que respondió. De la Espriella, en una entrevista reciente con Vicky Dávila, lo presentó a Boliche como una persona que como que habría sido una
personaje de paso en su vida. Pero yo creo, por los testimonios que he recogido, que Boliche se convirtió en una persona muy importante para Abelardo, y tan importante que le llevó uno de sus más lucrativos contratos, como fue el de Alex Saab, el empresario colombiano, quien Estados Unidos señala como testaferro de Maduro. Fue a través de él en que se logra esa relación, y de la Espriella empieza a representar a Saab. Después de reencaucharse ante la DEA y de empezar a vivir una segunda vida, Boliche conoce a Bruce Bagley, un profesor que fue profesor de ciencia política en la Universidad de los Andes, mi profesor, un experto en narcotráfico y en la lucha contra el narcotráfico, que empezó a ser invitado en todos los foros internacionales y que se convirtió en una voz muy importante cada vez que se hablaba de los carteles de Colombia. Como bien lo ha establecido el propio Gerardo Reyes, Bruce Bagley conoce a Boliche en momentos en que él estaba tratando de sacar adelante su asilo, una vez había vuelto de manera ilegal a los Estados Unidos. Ahí es donde se encuentran y se conocen. Y en ese momento a Boliche lo está defendiendo un abogado que se llama Rick Díaz, quien según Gerardo Reyes se hace socio de la Espriella. Y ese podría ser el abogado a quien se refiere a Abelardo cuando le explicó a Vicky cómo fue que conoció a Boliche. Bruce Bagley se convirtió en un académico a que lo invitaban el gobierno federal y los gobiernos estatales a dar conferencias sobre las tendencias del narcotráfico, pues, y en esa relación se genera toda clase de intercambios de información. Me imagino que de esa manera él estaba también enterado, porque era impresionante, María Jimena. Uno hablaba con Bruce Bagley y él, en ese acento bogotano gringo que tenía y esas carcajadas que daba celebrando sus propios chistes medio despeinado, uno quedaba impresionado con lo actualizado que estaba él. Incluso se sabían los apodos de los narcos, de los sicarios. Estaba muy enterado por esa ventaja. Estaba en contactos con narcos, ahora lo explico por qué, y estaba en contacto con los servicios de inteligencia y agencias federales de Estados Unidos. Su contacto con los narcos se derivaba de lo siguiente. Él se convirtió en un testigo experto en las Cortes Federales para tratar de que los narcos que estaban colaborando no fueran deportados, extraditados a sus países y se acogieran a una ley antitortura en Estados Unidos que proteja a la gente que está acá para no ser deportados a sus países de orígenes porque corre el riesgo de ser torturado o asesinado. Y entonces los narcos lo contrataban para que declararan en su favor en estas cortes. De hecho, cuando uno de los agentes de la DEA se empeñó en que Boliche no tenía sustento, la petición de derecho de asilo que estaba haciendo Boliche para quedarse acá no tenía sustento, Boliche utiliza a el profesor Bagley para que declare en su favor de que si hay condiciones para que él pueda correr riesgos en Colombia si es regresado, y ahí entonces se genera esa relación que ya después los mete a ambos en un lío. Y ahí no solamente pues conoce a Bagley, sino que a Boliche lo defiende Rick Díaz, quien se hace socio de la Espriella, del bufete de la Espriella. Y eso todo lo ha publicado usted. ¿Cómo es eso? Sí, el mismo de la Espriella lo dice, aunque no menciona el nombre de Díaz,
que él conoció a Boliche en una oficina de un abogado de Estados Unidos. Lo más seguro es que es Rick Díaz, con quien representó a Saab durante, yo creo que más de un año, especialmente en conversaciones con la fiscalía. Boliche empieza en esta relación muy estrecha con la oficina de abogados, y de las que hay una foto que se hizo viral y que reveló Gonzalo Guillén. Entonces, el Saab en esos momentos tenía mucho miedo de que el gobierno de Venezuela se enterara de que él estaba en un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Le parecía que era un riesgo, y entonces decidió que los honorarios, presuntamente, que tenía que pagar a sus abogados en Estados Unidos, ya Rick Díaz no estaba allí, debía hacer a través de terceras personas. ¿Y quiénes eran esas terceras personas? Bagley y Boliche, que abrieron cuentas bancarias para recibir ese dinero. Bagley cobraba una comisión, después sacaba el dinero y se lo pasaba a una cuenta de Boliche. Estando en esas, el FBI se da cuenta del negocio y le cae otra vez a Hernández y le dice: ¿qué está pasando acá? Y Hernández una vez más dice: tranquilos, si está pasando algo, pero yo colaboro, e infiltra al profesor Bagley. Y lo graba, y en la grabación, en las conversaciones, logra ponerlo a decir que él sabe que el dinero que viene de Saab es producto de la corrupción, es un dinero sucio, y por lo tanto hay una complicidad necesaria. Ambos, tanto Bagley como Boliche, son acusados. A Boliche le dan pena cumplida, no tiene que ir a la cárcel. A Bagley lo condenan. Entonces, ahí, ese es uno de los episodios más misteriosos que yo creo que le producen mayor dolores de cabeza al candidato de la Espriella, porque cuando yo escribí el libro sobre Alex Saab en el 2020, le pregunté quiénes fueron finalmente los beneficiarios de esos 2.8 millones que se tramitaron a través de las cuentas de Bagley y de Boliche. Y él nunca me dio una explicación convincente, y todavía lo estoy esperando, aparte de las preguntas que le hice sobre su relación con Peñarredonda, que ya hablaremos de eso. El caso es que tanto Boliche como Bagley son condenados, pero los abogados no tienen ningún problema. Hay quienes dicen que es que los abogados pueden recibir plata de narcotraficantes, y si no está ese narcotraficante en la lista de la OFAC, no hay ningún problema. Y el caso es que no se le abrió ningún proceso a Abelardo de la Espriella, que era su abogado en ese momento, ¿no es verdad? Yo no tengo manera de probar si se abrió o no se abrió, si los agentes que investigaron este caso lo interrogaron a él y a otra abogada que recibía también dineros por honorarios. Esa parte nunca se ha aclarado. Y hay una cosa curiosa, María Jimena. En este memorial muy positivo que hace el fiscal de Nueva York para que le rebajen la pena a Boliche por lavado de dinero, el lavado que hizo con Bagley, el fiscal cuenta este episodio, el de los pagos, pero en el punto en el que se identifican a los beneficiarios finales, está tachado, está, como dicen aquí, redacted. O sea, no se saben, y eso pues deja que pensar, ¿no? ¿Por qué lo tacharon? ¿A quién están protegiendo? Muchas preguntas que todavía no se han resuelto. Eso coincide con la llegada de
digamos, durante el periodo en que él es el abogado de Alex Saab, que es entre el 2013 y el 2019, ¿sí? Coincide también con la llegada de Abelardo de la Espriella a establecerse en Miami y con la apertura de su oficina en el 2018. Aquí lo explica muy bien pues, el periodista Gerardo Reyes. Sí, de acuerdo con el propio de la Espriella, en un comunicado que sacó cuando fue designado como agente corrupto su cliente Saab en la FAC, en un comunicado en 2019 él dijo que él era abogado de Saab desde 6 años antes y explica que lo representaba en casos de unas textileras de la familia en Colombia. Alrededor de 2015, Abelardo empieza a establecerse en Miami, compra propiedades, creo que primero un apartamento, después una casa en Coco Plum. Su esposa viene, tiene 2 hijos aquí en Miami y en 2018 abre una oficina de abogados para atender casos en particular de extradición. Y ahí es donde usted dice que es cuando Boliche se convierte casi en el guía de Abelardo para entrar para entrar en ese mundo de los abogados de narcos, los agentes, los informantes y todo ese proceso de negociación para bajar la pena y hacer arreglos con los gobiernos. Ninguno de los abogados de la oficina de la Espriella acá, incluso uno que tenía licencia, eran abogados litigantes. Era básicamente una oficina de acuerdos hechos a través de Boliche. Y podemos también decir que es durante su mayor presencia, o durante este periodo, que es cuando se produce esta operación de Bruce Bagley y Boliche, en la que ambos reciben el dinero que según usted es el pago a los servicios de abogados de Alex Saab. Eso es lo que suponemos, porque digo que todo esto es una presunción, por lo que eso es un episodio que no ha sido aclarado. En la acusación por lavado de dinero a Bruce Bagley se decía que esos dineros no decían que iba para los abogados, esos son dineros maravillosos, dineros sucios de Saab que llegan a cuentas bancarias de Estados Unidos y por eso hay un interés de Estados Unidos ahí. Ya de que sean para los abogados, no, eso ya entra en el terreno de la especulación y de algunos indicios, pero eso legalmente no se ha establecido, que esos eran honorarios para los abogados. El caso, insisto, la pregunta, el gran interrogante abierto es ¿por qué los beneficiarios finales de esos dineros no fueron procesados ni investigados? ¿Y se sabe que no son ni Bruce Bagley ni Boliche los beneficiarios finales? No, Bruce Bagley cobraba una comisión del 10% por el lavado y Boliche le daban una comisión como paralegal. Pero el grueso del dinero enviado por Alex Saab no quedó en las cuentas ni de Boliche ni de Bruce Bagley. En unas cuentas eso fue a parar a alguien misteriosamente eliminado en el informe de el fiscal cuando toca este tema en la reconstrucción de la vida de Boliche. Y usted, en una de las preguntas que le ha hecho a Abelardo de la Espriella a lo largo de esta investigación que no ha respondido, esta la de si él sabía que mientras él era abogado de Alex Saab, pues estaba enviando subrepticiamente esta cantidad de dinero para que fuera recogido por 2 alfiles que eran Bruce Bagley y Boliche, que era una persona a la que él conocía. Le hice la pregunta en otro sentido, ¿qué sabía él de todo esto y en forma general? Y su respuesta fue, yo no
yo no tengo ningún negocio con Boliche. Yo he actuado correctamente, he declarado los dineros que recibí por la representación de SAP y de Pulido, su socio narcotraficante. Sí, esta es una combinación de fuentes que conocían en esa época a Boliche y de un memorial muy largo y generoso a propósito de un fiscal a favor de Boliche, un fiscal de Nueva York que hace un recuento de la vida del informante de la DEA, del FBI y de otras agencias federales, y cuenta cómo él, después de este enredo que tuvo en Colombia, hay que decir que Hernández venía de las entrañas del narcotráfico y del paramilitarismo, porque mandaba droga en lanchas por el Caribe y todo el producto de estas ventas iba a alguno de los frentes de las autodefensas de Colombia. Así que en ese memorial, combinado con esas fuentes, pude establecer que Boliche decidió irse de Colombia, se presentó en la Embajada de Estados Unidos, dijo que quería colaborar con el gobierno de este país y aparentemente le hicieron una entrevista que les dio buena espina, y tan pronto llegó a Estados Unidos fue contratado como informante oficial por la DEA. Estuvo trabajando inicialmente en Fort Lauderdale y después, años después, 2 o 3 años, en 2004, 2005, se vinculó a una operación permanente que tenían montadas varias agencias federales en Estados Unidos para interceptar embarcaciones con droga en el Caribe. Ahí fue contratado, ganaba $9,000 mensuales. ¿Cuál era la relación de Boliche con los paramilitares? ¿Por qué no nos habla sobre eso? Bueno, él era como un portador financiero del paramilitarismo. Trabajaba directamente con Mancuso, con quien también tuvo una disputa. No estoy seguro si es la misma disputa de César Cura, pero a él se le ha vinculado también a Mancuso. Corría el año 2000 y es en ese momento en que Boliche se entrega en la Embajada de Estados Unidos después de asesinar a Cura y empieza a trabajar como informante en Fort Lauderdale. En el 2004 le va mejor y lo contratan en una operación fija llamada Operación Panamá Express, que tenía que ver con la interdicción de barcos con droga en el Caribe. Ahí Boliche se puso $9,000 mensuales. Sin embargo, en el 2008, como bien lo va a contar aquí Gerardo Reyes, quien ha seguido paso a paso la vida de Boliche, cae en desgracia ante la DEA. Aparentemente se distanció del agente encargado de él, que estaba enfurecido porque Boliche dio unas declaraciones en la radio de Colombia, pero por algo más grave. Identificó a un informante. Esto no está probado, es algo que está en los documentos judiciales como algunas de las hipótesis de lo que originó ese distanciamiento de él de la agencia de la DEA. Total, él debió salir de Tampa, intentó volver a trabajar como informante en Nueva York, pero el agente que lo tenía entre ojos, el agente de Tampa, mandó un mensaje a Nueva York y le dijeron: este señor es un traidor, no puede continuar trabajando con nosotros. Y ahí volvió a dar un giro de 180 grados su vida, porque le tocó, se quedó sin estatus migratorio y le tocó irse a Venezuela. Boliche se va para Venezuela en el 2009, pero ingresa ilegalmente a los Estados Unidos en el 2010. Pero en el 2013, un oficial de Marine Corps lo extorsiona. Boliche regresa, logra convertirse otra vez en un informante porque infiltra a un funcionario del Pentágono que quería extorsionarlo. Boliche
muy astutamente le reporta esto a la DEA o al FBI, no recuerdo muy bien. Dicen, este señor me está extorsionando, y además le cuenta que meses después le cuenta que este señor le está proponiendo a él hacer un asalto a unos narcotraficantes para robarles un dinero que él sabía que tenían producto de la venta de una droga aquí en Estados Unidos. Boliche se presta para eso, pero por supuesto le dice a la DEA que este señor está en ese plan. A propósito, hay una cosa bastante insólita, porque este señor del Pentágono le prometió que le hacía un recibo por la plata que él iba a recibir, cosa que no se ve en el mundo del narcotráfico, que firmen un recibo. Total, montan la operación, el hombre cae, es condenado, y viene la resurrección de Boliche, y vuelve a lo que más le gusta, que es eso, el ser informante. Alguna fuente me decía que Boliche es como la versión del siglo XXI de Baruch Vega, el famoso fotógrafo que convencía a narcos para traerlos acá. Con la diferencia, pues parece que los cobros han bajado. Antes Baruch Vega cobraba 2 millones por narcos, este señor cobraba un millón. Total, él empieza a trabajar, y años después se vincula entonces a la oficina de la Espriella. Y se convierte poco a poco en uno de los paralegales o asistentes legales de bufetes de abogados de Miami, de abogados de narcos. Se convierte tal vez en uno de los más conocidos, y que aquí se conoce como paralegal a una persona que trabaja para una firma de abogados, le dan una comisión por clientes que consigan, puede visitarlos en las cárceles y en las cárceles y hablar en nombre del abogado de acuerdos y de cosas a las que pueden llegar. Eso es lo que lo mete en líos años después. Pero básicamente el papel de Boliche en la oficina de abogados de la Espriella estableció en 2018, sin tener licencia de abogado, pero aparentemente se puede, una oficina en Miami. Y Boliche se convierte, de acuerdo con las fuentes que he consultado, como en el guía de la Espriella después de su aterrizaje en Miami, donde compra una casa, compra un apartamento y funda esta oficina. Y cuando digo un guía, es no solamente un guía que algunas veces le manejaba, sino que lo va introduciendo en ese mundo de los abogados de narcos, los informantes, los agentes que trabajan en esos casos. Sin embargo, la historia de Boliche no para acá. En el 2019, luego de todo lo que sucede con Alex Saab y con Bruce Bagley, resulta que termina infiltrando un esquema de corrupción de un agente supervisor de la DEA y se vuelve testigo estrella. Y resulta que por cuenta de esa operación, 2 agentes muy importantes de la DEA terminan condenados. Y la Fiscalía de Nueva York queda muy agradecida con Boliche. Es decir, a pesar de que lo encontraron recibiendo dineros non santos que nunca pudo decir para quiénes eran, con Bruce Bagley, Boliche volvió a caer parado. Boliche se reencaucha una vez más y se vuelve un informante, un testigo clave de un caso muy sonado aquí en Estados Unidos de corrupción de un agente de la DEA, John Costanzo, y de un exagente de apellido Recio, que estaban sacándole dinero a los narcotraficantes con información confidencial de las agencias. El testigo clave en ese juicio es nadie más y nada menos que Boliche, que se infiltra allí y logra demostrar el negocio que estaban haciendo estos agentes. Y paradójicamente, uno de esos agentes es el encargado del caso de Alex Saab.
eso pone en peligro todo el proceso contra Alex Saab, porque el abogado de Saab acá empieza a presentarse en los juicios, en el juicio contra Bagley, porque asumen que sería una estrategia demoledora, y lo podría haber sido, que si se logra demostrar que uno de los agentes que estaba a cargo, el supervisor del caso, estaba metido en estos escándalos de cobro de dinero, eso iba a hacer caer el caso de Alex Saab. Y uno se pregunta, ¿será que por eso el gobierno de Estados Unidos al final lo desechó, lo envió a Venezuela como un desechable, porque sabía que si lo llevaba a juicio podría afrontar esas consecuencias? Y ahora uno se pregunta si esa devolución fue tan fácil. Claro, a él lo usaron como moneda de cambio para liberar a unos norteamericanos que estaban presos en Venezuela, y uno se pregunta si eso ocurrió tan fácil fue porque el gobierno federal ya estaba un poco decepcionado de que se le cayera el caso, porque iban a acusar a la gente principal, la gente que manejaba el caso, de hacer cobros ilegales a narcotraficantes. Uno de los abogados de un equipo grande que tenía Saab, cuando ya estaba preso acá en Estados Unidos, se presenta en la corte en Nueva York y empieza a seguir los detalles del caso contra Bagley, aparentemente con la intención de presentar una solicitud de nulidad del caso contra Saab, por lo que había de por medio un escándalo de corrupción de la gente de la DEA que manejaba el caso de Saab. En ese momento ya de la Espriella, al menos formalmente, había dicho que él ya no era abogado de Saab. Sin embargo, después de ese anuncio, empezamos a ver a un personaje que aparece ahora en escena, que se llama Daniel Peñarredonda. Aparece como el hombre de los contactos exteriores de Saab cuando está preso acá, y cuando lo mantienen en una isla frente a África esperando para traerlo a Estados Unidos, él se convierte en un hombre clave de las comunicaciones y la defensa. Ese señor, Daniel Peñarredonda, era uno de los hombres de confianza de la Espriella. De la Espriella ha dicho en entrevistas que él lo crió profesionalmente, que lo descubrió y que se convirtió en un muy buen amigo de él, Daniel Peñarredonda. Y hasta hoy, la primera persona que habló de Daniel Peñarredonda realmente en los medios fue la entonces candidata Vicky Dávila, que denunció que Peñarredonda estaría hoy siendo asesor de la esposa de Alex Saab y de otros asuntos de Alex Saab en Venezuela. ¿Eso es así? ¿Usted qué ha podido constatar? Hasta ese punto no quisiera especular, no he avanzado en ese punto, pero digamos que Peñarredonda fue el que le dio la bienvenida a la libertad a Alex Saab en la cárcel aquí en Miami. ¿Cuánto le comunicaba a él de la Espriella de lo que estaba pasando con Alex Saab? No sé, pero formalmente de la Espriella había dicho en un comunicado que él ya no tenía nada que ver con la defensa de Alex Saab desde el momento en que fue encausado aquí en Miami. Pero Peñarredonda sí trabajaba con Abelardo de la Espriella en ese momento, ¿o no? Pues en el 2020, cuando empieza la nueva conspiración que vamos a explicar ahora, la nueva confabulación en la que participa, según el gobierno de Estados Unidos, el propio Boliche, Daniel Peñarredonda era uno de los hombres clave de la oficina de abogados de la Espriella, y un documento de la Cámara de Comercio de Bogotá de 2024, si no estoy mal, refleja que tenía
acciones, pocas, pero tenía en la oficina de la Espriella. No significa eso que estuviera trabajando hombro con de la Espriella, porque él abrió otra oficina, y una de las preguntas que nunca me respondió de la Espriella para las nuevas publicaciones sobre el caso de Boliche es ¿cuándo dejó de Daniel Peñarredonda la oficina en Bogotá? Y tengo entendido que La Silla Vacía publicó todo un organigrama de las sociedades de la Espriella, y en otras aparecían también como socios, pero para ser claros, no sé si eso en los últimos meses cambió. Y ahora vamos a la última noticia y la última investigación que usted ha contado, y es que Boliche vuelve a ser encausado. Y esta vez, pues, porque le pidió plata, o sea, extorsionó a unos narcos. Bueno, de acuerdo con la acusación, Boliche se presentaba ante los narcotraficantes o sus familiares y les pintaba un panorama muy positivo frente a las expectativas de penas. Entonces ofrecía casa por cárcel, les decía: ustedes no van a pagar tanto, yo me encargo de eso, y cobraba un promedio de $1 millón por cliente. Él hablaba en nombre de sus abogados, y el gobierno de Estados Unidos, a través de las quejas de los propios narcotraficantes, se entera de esas ofertas y concluye que esas son promesas falsas. Además, lo acusa de montar positivos, es decir, buscar terceros que colaboren con el acusado para él ganar indulgencias y bajar sus penas en Estados Unidos. Todo eso lo empaca la Fiscalía de Tampa en un encauzamiento contra él, y en ese encauzamiento se menciona que hay esta es una figura muy del derecho de Estados Unidos, un coconspirador no acusado. ¿Qué significa eso? Una persona a quien el gobierno le ha dado inmunidad a pesar de que es un cómplice del acusado. Entonces yo comienzo a averiguar quién podría ser esta persona. La abogada de Boliche dice que es un abogado colombiano de una oficina muy conocida que tramita extradiciones, y a través de fuentes logro establecer que ese cómplice era Daniel Peñarredonda, quien podría ser incluso testigo del gobierno contra el propio Boliche. ¿Y por qué? Porque el gobierno considera que él sabía de todas estas negociaciones que estaba haciendo Boliche, porque cuando los narcos no podían pagar, pues les pedían camionetas, casas, propiedades, joyas, y que en ese proceso habría participado, habría tenido algún conocimiento el abogado Daniel Peñarredonda. ¿Usted ha hablado con Daniel Peñarredonda? No, él tampoco me respondió las preguntas, pues la básica, cómo llegó usted a este punto, y otras que pedían detalles de cómo, básicamente, de cuál era su posición frente a esos señalamientos. Y hasta el día de hoy, eso fue en marzo o principios de abril, que envié la carta a él, y se la envié también un cuestionario de la Espriella, porque yo quería saber si de la Espriella, de alguna manera, por ser socio de la misma firma, tenía conocimientos de estos casos en los que Boliche estaba prometiendo algo que no debía prometer, y si él había derivado algún beneficio económico, que es obvio que cuando una firma de abogados tiene estos clientes y uno de sus abogados está trabajando con un informante, deriven algún tipo de beneficio, comisión económica por la representación de ellos. Continúo esperando la respuesta, no he recibido respuesta. Todo esto lo que plantea es
claro, queda, digamos, esta noticia tiene una relevancia muy especial porque evidentemente que casi que todos los caminos conducen a Abelardo de la Espriella. Una cantidad de preguntas que no ha respondido. No le ha respondido a usted, Gerardo, y tampoco pues a muchos periodistas colombianos, porque él tampoco da entrevistas, concede como especies de conversaciones, pero nunca ha ido ni a un debate ni a una entrevista. ¿Usted diría que él como candidato tendría que absolver pues estos interrogantes y los defíname como en 3 o 4 importantes interrogantes que debería contestar Abelardo de la Espriella? Bueno, el primero, que es del pasado, es qué papel jugó él en todo el proceso en el que resultaron condenados el profesor Bruce Bagley y su paralegal Bonnici, ¿no? Esa es un interrogante ahí abierto. Y en cuanto a los nuevos episodios, y que las preguntas están en el cuestionario que yo le envié y que me certificaron que lo habían recibido, es cuánto sabía él de lo que estaba haciendo Peñarredonda con los narcotraficantes que ahora se convierten en testigos en su contra, como si hubo algún beneficio en caso de que esos narcotraficantes fueran clientes de su firma, si hubo algún beneficio, si alguna de las camionetas, de los vehículos que entregaron terminaron al servicio de la firma, o si hubo una comisión por parte reportada por Daniel Peñarredonda a esta oficina. Esas son algunas de las preguntas más importantes y que todavía no me ha respondido. La vida de la Espriella cambió intempestivamente. Él estaba muy bien establecido acá, tenía sus hijos en los mejores colegios de esta ciudad, había sacado un ron llamado Defensor, y de la noche a la mañana decide irse a vivir en Italia y tiempo después a renunciar a la profesión que demostró que quería más, que era la de Derecho, y establecerse en Florencia, si no estoy mal. Esa es otra etapa de la vida de él que yo no he visto cómo la explica, ¿no? Ese rompimiento intempestivo con una vida muy buena que llevaba acá, y después con su propia profesión, ¿qué lo llevó a él a tomar esas decisiones? Yo le respondo esa sí se la puedo responder. No sé si, pues porque él quería llegar a ser presidente de la República. Pero salir en el tiempo en el que salió de Miami, no creo que estuviera tan presente su aspiración a ser presidente. Era un tiempo que renunció a la defensa de SAP, y no creo que en ese momento fuera tan urgente esa aspiración. Ya después sí, ¿no? Pero ¿a usted le pareció sorprendente que él se fuera a Italia, se volviera italiano, y un día empezó a sonar su nombre en ciertos círculos diciendo que él quería ser presidente y se estaba preparando para ser realmente el nuevo amo de la derecha en Colombia? No, puede ser un proceso natural de ansias de poder y todo eso, pero no. Bueno, hay que agregar otro dato. De la Espriella es ciudadano de Estados Unidos. O sea, esa era otra ventaja que él tenía acá. Todo el escenario demuestra que la decisión de irse a Italia es de alguna manera chocante, en el sentido de que de que todo estaba bien acá. Yo he hablado con gente cercana que decía que él estaba feliz acá, sus hijos estaban aprendiendo inglés, y de pronto irse a Italia los dejó a ellos pensando, ¿no? ¿Qué había detrás de eso? Era sorprendente. Él tenía todo, tenía una casa muy bonita acá y tenía todo para
para continuar su carrera exitosa en su profesión, y en un lugar muy cercano a 3 horas de Bogotá, y rodeado acá también de colombianos y trabajando para una oficina que tenía todos estos clientes que estaban dispuestos a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. No era un abogado, digámoslo, polémico, controversial, incómodo para el gobierno de Estados Unidos. Al contrario, estaba facilitando, incluyendo a SAP, las negociaciones con los agentes. Y de la noche a la mañana llama a sus amigos desde Italia y les dice que ya no le gusta Miami. El juicio a Boliche se va a definir en agosto de este año. Estaba programado para mayo. La semana pasada el juez del caso dijo que no estaba todavía lo suficientemente maduro para ir a juicio el caso. Y ahí pues vamos a enterarnos de muchas cosas, de cómo la defensa de Boliche, y esto hay que decirlo, está alegando que lo que él ofreció es afín a los principios de los abogados que le presentan panoramas distintos a los acusados. Es decir, que él no se extralimitó en lo que prometió. Tiene una abogada de acá de Miami que ha presentado e insistido, y el gobierno ha sido cuestionado por la abogada porque no ha presentado las pruebas específicas de las declaraciones de Boliche. O sea, las frases, las supuestas amenazas que utilizó Boliche para sacarle dinero a estos narcos. Eso en desventaja del fiscal. Ya el juez fue perentorio, le dijo, tienen que traer esas pruebas, y es una de las razones por las cuales se fue postergado el juicio en Tampa. ¿Y sabemos si Peñarredonda va a estar ahí como testigo? No. Es lo más seguro, es lo que nos han dicho las fuentes, que podría ser uno de los testigos en el proceso. A propósito, Boliche enfrenta 2 cargos. Uno de lavado de dinero y otro de un fraude electrónico, que aquí lo llaman wire fraud, que es la utilización de los sistemas de comunicación de Estados Unidos, los giros postales, la banca, etcétera, para tramitar dineros de origen ilegal. Esos son los 2 cargos que está afrontando. Y al principio de este mes le ampliaron esos cargos y agregaron a un nuevo acusado.